She's got a smile that it seems to me. Tenemos en pantalla a don Félix Allendez, director de la organización Ni un Día Más. Y antes de presentarlo, quiero mandar un saludo que nos solicitan, encantado, a doña Clara Amalia. Clara Amalia, un abrazo grande. Cuéntenos, don Félix, gusto saludarlo, don Félix Allendez. Cuéntenos su versión de qué se trata Ni un Día Más. Ni un Día Más. Bueno, Tomás, muy buenas tardes. Agradecer el espacio de Radio El Conquistador y tu espacio, que es muy escuchado. Soy un auditor permanente de tu radio y tu programa. Gracias por la paciencia. Mira, Ni un Día Más es una organización como tal, tú lo decías, que nace desde la comunidad, que nace desde los miles de papás que nos enfrentamos a una injusticia enorme que el propio sistema de justicia y familia genera una serie de malas prácticas que se repiten diariamente y con mucha similitud de casos, en donde empezamos por las redes sociales a darnos cuenta que lo que me ocurría a mí como papá, que me vincularon de mis hijas hace 4 años, le ocurría a un papá también que me contactó por redes sociales y así fuimos sumando una realidad que de cierta forma la tomamos como un desafío por la justicia de nuestros hijos y por los miles de papás que sufrimos este flagelo, digamos. Es un cáncer, es una pandemia que está ocurriendo a vista y paciencia de todos los organismos de justicia, desde los tribunales de familia, y obviamente que eso tiene causas muy contundentes, que está relacionado con, como bien tú lo decías, con falsas denuncias que parten como una especie de manual, parten con una denuncia de violencia psicológica, violencia económica, después te hacen una acusación cuando tú vas en sede, digamos, familia, a demandar un régimen de relación directa y regular que regula la convivencia, ¿cierto?, entre el padre y la madre y los niños, digando su derecho que está facultado por la misma ley. Bueno, después te acusan de abuso sexual, y finalmente digamos, drama que vivimos miles de papás se divide, ya no es sede familia, después se va a sede penal, al Ministerio Público, donde tú tienes que ir con todos los antecedentes, acompañarlo, peritaje psicológico, psiquiátrico, que te permitan, y con las investigaciones policiales de tanto de la Policía de Investigaciones de Chile como de Carabineros, que van entregándole los antecedentes al fiscal respectivo, y llega a determinar que acá no hay abuso, nada, pero eso ya ocurrieron 4 años, donde ya te separaron de tus hijos, y Ni un Día Más, la verdad que tiene 3 pilares de lucha fundamental. Lo primero es la salud mental de los niños, Tomás. Acá nuestros niños se ven afectados en su vulneración de derechos por un rapto, por una captura que le hacen los progenitores, las mamás, en la mayoría de los casos, y donde tú obviamente tienes que ir como padre a decir que tú no eres esa persona que te acusaron y tienes que ir a comprobarlo, pero mientras tanto tienes un sistema que está lleno de digamos, curadores ad litem, que es el curador, el quien representa los derechos del niño en un juicio. Tienes a consejeros técnicos que muchas veces no tienen la idoneidad y competencia profesional para dar una recomendación al juez. Tienes trabajadores sociales que están entregando una orientación que muchas veces es incorrecta, y eso hace que finalmente te separen de tus hijos y se vive un drama tremendo, que obviamente luchamos día a día para que esto se revierta y se cambien las leyes. La semana antepasada ya ingresamos al Senado para una solicitud para ser escuchados por la Comisión de Familia, en donde se genere una ley que crea un registro nacional de padres obstructores, tal cual esos padres que en algún minuto no le pagan la pensión de la necesidad alimentaria a sus hijas o hijos, y están en un registro que obviamente es público, de público conocimiento cuando tú eres deudor de una pensión de alimentos. Queremos lo mismo, que se regule la ley para que aquellos padres que son obstructores de un régimen de familiar, que además son los derechos de los niños. Acá no estamos hablando, si bien los padres, nosotros tenemos todo el derecho a compartir con nuestros hijos en la crianza, en la entrega de valores, en la entrega de la formación, en todo lo que uno hace como papá, pero obviamente que este sistema de justicia hoy día es muy pro mujer. Te lo digo en mi caso personal, yo llevo 4 años luchando contra un sistema judicial en donde ya tengo todas las causas ganadas,
Yo demandé en el año, para que tú te hagas una idea de la cronología del tiempo, el año 2021, yo demando por una relación directa regular para mis hijas y conmigo, y después de eso viene un camino interminable en donde después de 2 años se termina el juicio, se genera la sentencia de revinculación con mis hijas, y posteriormente las otras partes pueden recurrir a los tribunales de alzada, a la Corte de Apelación, a la Corte Suprema, y donde finalmente terminan en 4 años resolviendo un juicio y ratificando. De hecho, la cuarta sala de la Corte Suprema, integrada por puras mujeres, que la preside la ministra Ana Gloria Chávez, falló de forma contundente el rechazo de mi caso y ratificó la sentencia diciendo cúmplase de inmediato la revinculación con sus hijas. Y el Tribunal de Familia, cuando esto baja al cúmplase, no lo cumple. Entonces tú quedas ahí en la indefensión máxima y a vista y paciencia de cómo los tribunales se ríen en tu cara como padre. Y ante eso existen una serie de recursos de queja y otros que finalmente el único camino que tienes es volver a iniciar un nuevo juicio, Tomás, y irte con una querella por desacato a la justicia, y finalmente ese desacato a la justicia termina en una multa de 3 UTM que le dicen la vamos a multar porque usted no cumple con el régimen comunicacional. Pero el daño psicológico y psiquiátrico ya se lo hicieron a tus hijos. Tus hijos anticipadamente entran en un sistema a ser pacientes de la salud mental, siendo que eran unos niños que estaban completamente sanos, sin ninguna obstrucción, y ahí viene el síndrome de la alienación parental, que nuestra legislación no lo recoge tácitamente, porque hay una serie de interpretaciones de los expertos en esta materia, pero finalmente lo que busca uno es que la justicia se haga, y se haga de una forma eficiente. No puede ser que en este país tengamos leyes que protegen hasta una mascota más que los derechos de los niños. Y ahí en este caso es un tema de un drama, Tomás, que empiezas cuando te empiezas a involucrar en esto, empiezan a salir una serie de programas que además son financiados con recursos del Estado, por la vía de estos organismos colaboradores del sistema Mejor Niñez, que están estos programas DAM, el programa PRM, ¿cierto? Que son puros programas que lucran con el dolor de los padres y de los niños, y obviamente a ellos les conviene extender este proceso, porque finalmente el Estado, por la vía de Mejor Niñez, les paga mensualmente. Entonces finalmente esto se transformó en una situación en donde el sistema, compuesto por abogados, por curadores ad litem, peritos psicológicos, psiquiátricos, sociales, lucran con un sistema, con un dolor ajeno y sobre todo que vulneran principalmente el derecho de miles de niños y niñas de nuestro país. Estamos conversando con Félix Allendez, don Félix Allendez, él es director del organismo Ni un Día Más. Qué impresionante, no me sorprende, pero qué impresionante que no se cumpla el veredicto de la justicia, don Félix, que no se cumpla lo que la justicia dice. Me parece increíble, o sea, no hay a esta altura del partido nada increíble en el Chile que estamos viviendo, pero qué brutalidad más grande como reflexión. Y segundo, son miles de papás, de padres, de hombres, ¿no es cierto?, en todas las regiones de Chile. Eso está dimensionado, está estudiado, qué regiones más, menos, y hay algunos, y cuáles son las causas que hacen que la mamá, ¿no es cierto?, la madre, ¿no es cierto?, recurra a la justicia para que el papá no tenga ninguna relación con los hijos, las hijas, qué sé yo. ¿Cómo es ese tema ahí? Mira, esto es como una especie de una pandemia que estás viviendo, y los propios sistemas, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, no tienen una data actualizada en sus sistemas de información. Nosotros hemos recurrido por transparencia a pedir la información, y también por la vía del apoyo de distintos parlamentarios, donde hemos hecho saber el tema para que desde el Parlamento se oficie a los organismos respectivos y entreguen las cifras. Pero mira, hace un tiempo Javier Rebolledo, un escritor, sacó un libro de falsas denuncias, y ahí más o menos se habla de una cifra base, que son 180.000 causas que se tramitan en los juzgados de familia que están relacionados con falsas denuncias. Y aquí es súper importante que los expertos, yo soy ingeniero comercial, yo no tengo nada que ver con el área de las leyes, pero al final cuando te ves afectado, estás en la obligación de empezar a conocer cómo se aplica la ley. Claro, y de esas 180.000 causas, Tomás, tú ves que la mayoría de las causas, el 80% de las causas de una denuncia BIF,
es cerrada por la fiscalía, es cerrada porque no existen antecedentes que ameriten la realización de un juicio. Pero ¿qué pasa? Estas mismas 80% de las causas que atochan un sistema, que finalmente ese 20% de mujeres que pueden estar siendo violentadas, finalmente termina escondido en un escritorio, en un sistema de archivos que cuando ya ocurrió, probablemente la mujer o la persona fue violentada y fue asesinada, pero también acá tenemos muchos casos, Tomás, de papás que no han escrito, de madres que de una forma, porque acá no solo afectas el núcleo familiar del padre y la madre, se ven afectados abuelos, abuelas, sobrinos, Lógico. tíos, todos que pierden a tu hijo, y finalmente, ¿qué ocurre? Que aquí nadie ve por eso, nadie vela por eso, y obviamente que cuando te enfrentas a esto, tú lo único que quieres es que la justicia se aplique. Estamos en un estado de derecho en donde los tribunales tienen que hacer su trabajo. Se Pero supone. finalmente, se supone, pero en el Chile, que, como dices tú, en el Chile que estamos hoy día, un tribunal de familia ni siquiera hace cumplir un fallo de la Corte Suprema. Entonces, Qué ahí brutalidad más grande. es una brutalidad, Tomás, que tú dices, bueno, ¿cómo ocurre esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y hay ¿Y por qué cosas. está ocurriendo esto, don Félix? ¿Por qué ocurre esto? Ocurre, mira... ¿Hay plata de por medio? ¿Hay plata de por medio? Hay plata de por medio, hay plata de por medio si estos organismos de los PRM, los DAM, lucran, porque son financiados por el sistema, digamos, del servicio Mejor Niñez. Por tanto, a ellos les conviene extender que el niño esté en un programa PRM y no se vincule con su padre, porque finalmente, entre más tiempo esté el niño con ellos, ellos ganan plata por eso. Y por otro lado, tienes el caso que cuando tú dices, bueno, ¿qué pasa con un padre que no tiene la posibilidad de defenderse, Tomás, de contratar un servicio de asesoría legal? Finalmente termina, en muchos casos, termina gastando 80, 90 millones de pesos en distintos juicios y que finalmente, si no tiene esos recursos, te ves completamente empantanado, no hay ningún sistema que aporte a eso. Y por otro lado, tiene un caso que finalmente cuando uno se da cuenta que esto es un lucro encubierto, y que más encima está garantizado por el propio Estado. Entonces ahí tú dices que hay un concepto, y me pasó personalmente, y le ha pasado a miles de papás, Tomás, que tú llegas a una audiencia en familia con estos organismos colaboradores, los CEPIG o los PRM que se denominan, y a ti te prejuician al momento de sentarse, te dicen, nosotros no trabajamos con presuntos agresores. Así de brutal es el daño que te hacen, la humillación a la cual te ves expuesto, y finalmente los jueces que son realmente aplicadores de la ley te dicen, ¿sabe qué? Y me tocó personalmente que un juez en Atacama dijo, señora, yo no lo voy a aceptar que acá venga a prejuiciar a un padre que está con una orden de revinculación inmediata con sus hijos. Así que esto se termina acá, revinculación de inmediato, y se terminó el problema. Estamos dando a conocer nuestra realidad en todo Chile. La semana pasada viajamos a Copiapó para dar a conocer lo que estamos haciendo en las distintas regiones. Próximamente iremos a la región del Ñuble, Biobío, y ahí iremos haciendo este camino de que los papás que están en nuestra organización se sumen. Tenemos de una forma orgánica un crecimiento, Tomás, de casi 160.000 seguidores en nuestra cuenta de Instagram. Y eso nos llevó a decir, vamos, creemos esta fundación. Las fundaciones hoy día, lamentablemente, después del fallido caso, vergonzoso caso de las fundaciones, no tienen una buena reputación hoy día por estos inescrupulosos que se dedicaron a sacar plata y a robarle plata al Estado. Obviamente que nosotros vamos con una causa solidaria que la sostenemos los mismos integrantes. Esto es un trabajo colaborativo. Tenemos padres que están en Paraguay, están en Latinoamérica trabajando, que están alejados de sus hijos y se han sumado a nuestra causa y están dando la pelea junto a nosotros para que esta situación cambie. Y de verdad que creemos que la única manera de que este sistema cambie es creando esta ley, porque de lo contrario, ninguna multa, ninguna, medida drástica va a hacer cambiar esto. Don Félix Allendez, director organizacional de Ni un día más, ni un día más. ¿Usted hace 4 años que no ve a sus niños en ninguna instancia? En ninguna instancia, Tomás. Hace 4 años no veo a mi hija Rafaela, que la dejé de ver de 4 años, y a Catalina, que la dejé de ver de 7. ¿Le puedo preguntar por qué? ¿Cuál es el cargo que se le hace?
El cargo que se me hicieron a mí, Tomás, yo partí con una denuncia de violencia psicológica y violencia económica. Y en una relación de casi 18 años que estuve con mi ex señora, y donde finalmente la violencia psicológica es cuando le dices, oye, trabaja un poco más. Y yo vulgarmente te puedo decir, no se descresta el lomo trabajando para darle lo mejor que tú puedas como padre proveedor a tu familia. Pero en algún minuto cuando empiezas a ver que pierdes el amor propio por todo esto, finalmente yo decido separarme en esos años del 2021, Tomás, y le digo a la madre de mis hijas que bueno, que yo esta relación se acaba porque la verdad que yo no soportaba más. Y bueno, desde que le digo, en 3 semanas a ese día me notifican, estando en mi casa, llega un carabinero y me dice, señor, tiene que salir de la casa a esta hora, 11 de la noche, te sacan de tu casa y tú dices, ¿por qué? Porque tiene una denuncia por violencia psicológica y el Centro de Medidas Cautelares ha determinado que usted tiene que abandonar el hogar de inmediato. ¡Qué horror! Salgo de mi casa, Tomás, esa noche, siempre me acuerdo, era un día 21 de septiembre, salgo de mi casa, con lo puesto. Posterior a eso empiezo a recurrir a ayudas legales, trato de hablar con la madre. En el primer mes me dice, sí, hagamos esto de una forma evolucionada para que las niñas tengan contacto contigo, obvio, como tú. Papá y mamá, obvio. Pasar, papá y mamá. Lógico. Y bueno, de un rato para otro me corta todo tipo de comunicación por videollamada, por WhatsApp, por todo. Y yo decido ir a la justicia y demandar por un régimen comunicacional. Y en ese mes de noviembre del año 2021 demandé por relación directa y regular, que se llama la conceptualización del juicio. Y por otro lado, fui y hice una demanda por cuidado personal para yo hacerme cargo de mis hijas. Correcto. Una vez que la notifican, y cuando te hago todo este detalle es porque es lo que le pasa a miles de papás, cuando las notifican, las abogadas que las asesoran, que son generalmente muy ideologizadas con el mundo del feminismo, hacen que las madres vayan y te hagan una denuncia por abuso sexual. Y a ti te destruyen la vida, Tomás, te destruyen la vida. Y después de eso, tienes que decir, bueno, acá comprobemos, y el Tribunal de Familia a los 6 meses dice, mire, ¿sabe qué? Yo no puedo hacerme cargo de esto porque es una imputación de un delito. Por tanto, trasladan la causa al Ministerio Público, en sede penal se abre una causa en el Tribunal Oral en lo penal, y de ahí donde tú tienes que ir a hacer las causas. Finalmente lo que hace el Ministerio Público, las fusiona y junta lo que es violencia intrafamiliar por una denuncia psicológica y económica. Finalmente llegas y te fusionan las causas del abuso y la violencia intrafamiliar. En mi caso, después de una lucha de 3 años y medio, este año, Tomás, la Fiscalía Centro Norte decidió no perseverar en mi causa y lo anunció obviamente el fiscal al juez de garantía, y nosotros con el equipo jurídico que me apoya, solicitamos el sobreseimiento definitivo, y para este 16 de octubre está la audiencia fijada para discutir el sobreseimiento definitivo de la falsa acusación que me hicieron por abuso por mi hija. Don Félix Allendez, le agradezco estos minutos, siempre son breves, le agradezco estos minutos, volveremos a conversar y que le vaya bien por usted, por su mujer, por su exmujer y por sus hijos, por sus hijas naturalmente. Muy amable y muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás. Hasta luego. Encantado. A usted. Chao. Gracias.